Tú te has fijado en nosotros, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Y ahora queremos rogarte, oh Señor, que por el poder de tu palabra sigas obrando para purificarnos, para consagrarnos, para conformar que seamos. Ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que seas tú obrando para gloria de tu nombre, en Cristo. Amén. Amén, hermanos. Ahora sí, les invito a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2, dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Hasta ahí, hermanos. Hasta aquí hemos visto ya entrado en la sección de esta carta donde Pablo empieza a desarrollar acerca del llamado al ministerio pastoral, y hemos bosquejado de una forma grande, por un lado, ver el primer requisito, que es el que anhela, el que tiene un llamado interno. Pero después, el domingo pasado, hemos visto que ese llamado interno no es suficiente para el ministerio, sino que tiene que venir acompañado de una vida que esté realmente siendo intachable, irreprensible. Y a partir de este domingo lo que vamos a empezar a ver es en qué sentido intachable, en qué áreas intachable. Y acá tenemos como 15 requisitos, 9 de ellas positivos, 5 de ellas negativos, pero como hemos adelantado, la manera como vamos a ir desarrollando es clasificando las áreas. Y vamos a ver 5 aspectos. Por un lado, pureza sexual. Por otro lado, carácter. Por otro lado, actitud. Por otro lado, la parte de dominio propio. Y por último, lo que sería la reputación. Entonces vamos a iniciar en esta mañana viendo acerca de la pureza sexual. Entonces, para que podamos nosotros tener en nuestra cabeza de qué forma examinamos a uno que es candidato para el ministerio pastoral, viendo 5 páginas. La primera página, pureza sexual. La segunda página, su carácter. La tercera es acerca de sus actitudes. Después, su dominio propio y finalmente su reputación. Entonces vamos a empezar a entrar en la primera página, donde vamos a ver cómo hay que mirar. Pero antes de ver claramente lo que dice aquí el versículo, marido de una sola mujer, es el requisito que pide tanto para el pastor, tanto para el otro oficial que es el diácono. Esto es algo necesario ver en ambos oficiales. Tiene que ser. O sea, es tan esencial que nosotros entendamos qué significa, qué implica. Y por más de que parezca ser fácil de entender, marido de una sola mujer, esto sin duda es uno de los problemas más comunes dentro de los ministerios pastorales. Es una de las armas de Satanás que más estragos ha hecho dentro de las iglesias. Hermanos, por esta causa iglesias se cerraron. Por esta causa hombres fieles que han predicado han caído. Se han perdido ministerios, se han perdido familias, se han perdido matrimonios, porque la iglesia no ha hecho correctamente este filtro. Esto es algo sumamente importante. Dentro del aspecto de evaluación, la primera página está el que tenga pureza sexual. Y como no tenemos el afán, hermanos, de ir galopeando sobre la carta, queremos ir viendo que podamos tener un buen discernimiento de estas cosas. Queremos desmenuzar un poco lo que significa este pasaje, de tal manera que como iglesia local podamos nosotros saber bien, o sea, aquellos hombres que anhelen servir al Señor desde el ministerio pastoral y diaconal, podamos nosotros examinar correctamente. Entonces el tema en esta mañana es pureza sexual, por un lado llamado a todo cristiano y por otro lado requisito para el pastor. Entonces vamos a ir de lo general a un poco aterrizando a lo que es nuestro texto. Primeramente, que todos tengamos conciencia de que
la pureza sexual es un llamado a todos cristianos, toda la iglesia, pero es algo que se tiene que encontrar en aquel que desea servir al Señor en el ministerio pastoral y diaconal en este caso. Lo primero, el primer punto que quiero ver con ustedes, hermanos, es el pecado sexual y sus efectos. Lo segundo es el hombre y el sexo. Y finalmente la pureza sexual que se requiere para el pastor. Lo primero es que nosotros debemos de saber que en cuanto a marido, una sola mujer, habla por sobre todo acerca de la parte de fidelidad, fidelidad conyugal. Y el punto es que Dios es el que ha hecho el matrimonio, Dios es el que ha instituido también los que va a tener el matrimonio y entre ellos el sexo. Pero nosotros sabemos que es Satanás que ha distorsionado, que ha cambiado, que ha corrompido el sexo y lo ha vendido como una forma o un medio para que uno llegue a la felicidad o que alcance el placer. Es Satanás que se ha encargado de eso y lo ha vendido a muchísimos, a toda la raza humana. De manera que todos llegaron a ser hedonistas. El hedonismo es el que evita el sufrimiento, el dolor y busca o anhela el placer o la felicidad. Y dentro del placer excelente y principal está el erotismo, está la sexualidad, como el número uno. Por eso es que van tras eso todos, porque ahí es donde encuentra su plenitud, ahí encuentra el placer. Por eso vemos nosotros en estos tiempos claramente marcado una sociedad hipersexualizada. Una sociedad donde vemos un sexo rápido a temprana edad. Antes lo que era 12, 13 años ni se hablaba de esas cosas. Hoy 12 y 13 años están empezando a experimentar esas cosas. Claramente. De algo que era antes está cada día más avanzando. No solamente el sexo rápido, temprano, sino el sexo libre y sin compromiso. El que es lo que tanto. El que finalmente es mi cuerpo. Y lo que yo busco es mis placeres. Y con esa idea que ha sido vendida por Satanás, claramente lo que se está llevando es a ofender a Dios, que eso lo llama y aborrece como una inmoralidad sexual. Romanos 1 claramente dice del por qué se manifiesta la ira de Dios desde los cielos contra toda impiedad. Y si nosotros vemos en ese contexto, lo que dice es porque han perdido el uso natural y se han corrompido en sus pensamientos vanos, porque se han metido hombre con hombre, mujer con mujer, y han llevado a corromper tanto, y Dios le ha abandonado en esos placeres. Eso es lo que vemos en ese contexto. Y no solamente eso, sino que también vemos que no solamente hacen, sino que también se complacen en los que practican. No solamente es el hacer, sino el recrearse, el mirando. Mi corazón está ahí. Y tengo apetitos de eso. Entonces puede ser que uno no practique, pero se recree en eso. Por eso, si jóvenes están siendo llevados y seducidos y siendo controlados claramente por esta cultura hipersexual, vemos un gran peligro de que nosotros tenemos que predicar de manera fiel contra este pecado. Pero este pecado no solamente está dentro del terreno de los jóvenes o de los solteros, sino que también este pecado está dentro del terreno de nosotros los casados, de nosotros que tenemos matrimonios. Y mucho más aún porque somos despertados y hay ideas muy humanas que un auxilio, 1 o 2 afuera, no viene de más. Que un atajo o un lugar donde yo pueda tener placeres
es lícito. Esos son los pensamientos. Por como que primero está mi placer, esas cosas están dentro del presupuesto de muchos matrimonios. Porque busca primeramente su placer, ya que está tan estresado haciendo sus cosas. Y ese es su escape. Esa parte de muchos, quizás, al no tener un amante físico, porque está por su reputación, para que no se le sea mal visto, porque no sea vergonzoso, entonces acude a lo fácil, a un amante digital, a uno que solamente él o ella sabe, y recurre y no hay ningún daño supuesta para aquellos. Y lo que está haciendo es alimentar el mismo apetito pecaminoso por ese canal, por ese medio. Y está, que no es tanto. Hermanos, tenemos que ver de que esas ideas han sido vendidas por Satanás y han hecho propaganda en toda la sociedad. Esto Dios llama claramente inmoralidad sexual. Llama claramente como fornicación y adulterio. Y es contra su voluntad. Algo que nos dice es que nosotros no es que tenemos que buscar nuestro placer, sino tenemos que nosotros buscar nuestra suficiencia en Cristo. Lo que nosotros tenemos que buscar, tener ahí nuestra plenitud. No nos hace falta nada. Si tú realmente has conocido ese tesoro de gran precio, si tú realmente has conocido y endulzado de eso. Eso es lo que dice Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo, el Cristo resucitado en gloria, el Cristo que ha vencido el poder del pecado, el Cristo que está a la diestra del Padre. Buscad eso, mirad eso, entretenete esto, tenés tantas cosas en que contemplar, en tantas cosas estar embelesado ahí, de las cosas que realmente tu alma va a vivificar. Cada vez que tú meditas de que tus pecados han sido perdonados por su obra, que tú tienes una herencia, de que vas a ser participantes de los santos en luz, y esas cosas tienen un tiempo de meditación, y esté ahí en tu mente, hay mucho miel en eso. Buscad eso, dice la palabra. Y continúa diciendo, poned la mirada en las cosas de arriba y no en de la tierra, porque estáis muertos. ¿Qué? ¿Estoy muerto? Esto es lo que está diciendo. Muertos. Y eso es algo que no tenemos que tener por sentado, que muchas veces podemos ser cristianos y no saber que tenemos que estar muertos. Por eso Pablo eso explica con mayor detalle en Romanos capítulo 6, si podemos movernos. Romanos capítulo 6, aquí hace una descripción de qué es lo que significa. Nosotros sabíamos que estábamos anteriormente en nuestra vieja vida muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora está diciendo que estamos también muertos. ¿En qué sentido? Dice Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Andaremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando? Lo que está diciendo, y acá está el negativo más fuerte, el acento más fuerte que se tiene que sonar de todo, en ninguna manera. En el original es Dios lo prohíba. Esto es bajo ningún sentido, porque lo que hemos sido muertos, y acá está el que, muertos al pecado. Es en ese sentido que nos está diciendo que nosotros estamos juntamente con Cristo. ¿Cómo viviremos aún en Él? Y acá está la pregunta que está haciendo, que muchos cristianos pueden decir no, o no sabéis. ¿No sabéis que todo el que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No solamente que tú has sido en semejanza de su resurrección, en semejanza de que estás levantado de la muerte, sino que tú estás también en semejanza de su muerte. Eso es lo que está diciendo.
Versículo 4, porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Nosotros anhelamos esa semejanza en su resurrección, de tener el cuerpo de gloria como nuestro Señor, pero antes de esa semejanza a la resurrección está la semejanza a su muerte. De manera que nosotros debemos de estar igual en cuanto a la muerte por el pecado, sabiendo esto, que de nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Cómo lo que Él destruyó vos vas a seguir edificando? ¿Cómo lo que Él limpió vas tú a seguir ensuciando? Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Para que el cuerpo del pecado sea deshecho, no reedificado, no revivido, no limpiado, no rehusado, sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 10, porque en cuanto murió, esto hablando de Cristo, al pecado murió, una vez y para siempre. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Esto hablando de Cristo. Pero ahora hablando de ti, hablando de mí, dice versículo 11, así también vosotros considerados como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es el propósito de nuestra vida cristiana, que nosotros estemos siendo considerados cada día muertos al pecado. Entonces recuerda la cruz. La cruz te muestra dos cosas: sacrificio, sufrimiento. Tú debes de sacrificarte, tú debes de sufrir a favor de tu esposa, a favor de tus hijos, a favor de tus hermanos. Eso es la semejanza a Cristo. Pero tú debes morir también, porque en la cruz hay muerte, pero morir en cuanto al pecado, a todo pecado. Y acá es eso lo que, moviéndonos nuevamente en Colosenses, está queriendo enseñar el apóstol Pablo. Dice él: buscad las cosas de arriba, poned la mirada en Cristo, porque ustedes están muertos, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, eso es cuando se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué buenas noticias, hermano! ¡Qué bendición espiritual lo que nos está diciendo el versículo 3, el versículo 4! Esa es una promesa poderosa. Pero versículo más adelante, versículo 5, está un deber. Así como estamos estudiando ahora el Evangelio y la ley, así como la libertad y los límites, está una parte de Dios y un compromiso y una responsabilidad humana. Y esto es la responsabilidad: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué está en la primera lista? Fornicación, inmundicia, pasiones y malos deseos. Primero en la lista. La carne es la madre. Los hijos mayores son los pecados sexuales. Eso es un patrón que vemos cada momento en las Escrituras. Y esto es a lo que nos está llevando a observar en nuestras propias vidas. Eso dice también el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Nos está hablando acerca de cómo nosotros debemos estar frente al pecado. ¿Qué forma tenemos que nosotros observar todo pecado? Quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Dónde fue terminar tus pecados? Sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya considerados muertos al pecado, podemos nosotros vivir. No puede salir de una misma fuente, como dice, agua dulce y agua salada. No puedo vivir en el pecado y también vivir para el Señor. Tengo que vivir para el Señor.
Tengo que morir al pecado. Eso es lo que continuamente nos está llevando. De manera que todos aquí, estando algunos activos, vivos en el pecado y particularmente en el pecado sexual, tienen que arrepentirse. Tiene que abandonar esa vida, tiene que apartarse de eso. Dios nos manda claramente a no jugar con ese fuego. Por más de que la serpiente esté ya sin veneno, no se puede jugar, no se puede coquetear. Y eso es lo que vamos a pasar a ver, que este llamado de pureza sexual es un llamado a todos. Y ahora vamos a ver cómo un hombre va y lucha con la parte sexual. Nosotros tenemos 3 grandes ejemplos en el Antiguo Testamento que puede ser nuestro superhéroe, como una figura de Cristo, el más fuerte, el más sabio, el más íntegro. Y todos han caído y fueron débiles en lo sexual. Sansón ha recibido unos dones especiales de fuerza, ha sido investido de una fuerza inigualable que podía romper, vencer todo, pero fue un raquítico en lo sexual. De la misma forma, podemos decir de Salomón que ha recibido una sabiduría inigualable en todo, gobernó una nación, fue uno de los más prósperos de todo, pero fue un necio en las áreas sexuales. De la misma forma, en todo vemos al rey David, que es un corazón íntegro, no se ocultaba nada, no es que él quería quitarle a Saúl de ahí, eso estaba en su corazón y estaba haciendo políticas para echarle en contra. No, él tenía un corazón puro, no deseaba eso, él quería la gloria del Señor, él solamente quería servirle al Señor, era íntegro en todo. Pero aún así era débil y cayó en este pecado. Y vemos ese ejemplo claramente de que él estaba caminando y observó y miró. Y él no pudo hacer más nada, sino que alimentó esa lujuria. Y eso concibió después el pecado. Por eso el pecado sexual en su anatomía no es como uno que se aíra en la cancha y grita y dice de repente alguna grosería. No es así inmediato. Claramente nosotros vemos que la forma como se manifiesta es sutilmente, que uno, si no detecta a tiempo, ese brote puede después traer hierbas amargas. David no detectó. Estos hombres no detectaron. No inician el pensamiento, los ojos, y siendo seducido, siendo atraído, pone interés, es llevado. Y si estos hombres fueron llevados, nosotros simples, nosotros que no hemos recibido esos dones tan especiales y más resaltantes, si nosotros hacemos un cerro de fuerza, Sansón está primero. Si nosotros estamos haciendo un cerro de sabiduría, Salomón está primero. Si hacemos integridad, David está. Y nosotros no alcanzamos. Y con todo eso, han caído. Por eso el peligro, por sobre todo, por la gracia de las Escrituras, nos da a nosotros, hombres, a cómo nosotros debemos de manejarnos con ese pecado. Y una de las cosas que dice, interpretando el 7º mandamiento del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira. Ahí está el punto. Jesucristo está diciendo dónde inicia esto. No es donde se consuma, no es el hecho en sí, sino que es el corazón. Y a donde nos está llevando es pureza sexual. A donde nos está llevando es la antesala donde se inicia todo. Que mira a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora bien, si tu ojo es ocasión de caer, está diciendo. Por eso es esto que nosotros debemos detectar de dónde inicia el aborto. En la vista.
Por eso dice en Mateo capítulo 15, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios y también los adulterios. Es del corazón. Vivimos en una cultura hipersexual. Nos tropezamos con propagandas sexuales, pero claramente dice del corazón. Es de nuestro propio corazón. Y algo que nosotros encontramos repetitivamente en las Escrituras y podemos nosotros resumir a este pecado, lo que nos dice es huir, 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 apartarse, apartarse, apartarse. No da más otra táctica, no da más otra forma de lucha. No es un ratito y es huye, es sal. Eso es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6. Acá es una parte extensa donde Pablo está enseñando acerca de la pureza sexual. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Ni los fornicarios. Versículo 11. Y esto erais algunos, pero ya estáis lavados. Pero ya estáis santificados. Pero ya estáis justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es por eso que ya somos lavados y limpiados. Era algo inmundo donde estábamos, pero ya somos lavados. Pero ahí está el punto. Versículo 12. Todas estas cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no seré dominado por ninguno. Aquí está un creyente verdadero. No seré dominado por ninguno. El Espíritu Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino uno de poder, de dominio propio. Y ahí hay que mostrar dominio propio. Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto el uno y el otro como a todos los otros destruirá Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por su poder. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis? Estas son las preguntas que muchas veces nosotros decimos: sí, yo no sabía. ¿O no sabéis que los que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Todo eso, la explicación de cómo funciona nuestra relación con Dios. Pero ahora está otra vez tu responsabilidad, versículo 18. Huid de la fornicación. Esto es, en sencillas palabras, el deber que todo hombre, toda mujer, huid de la fornicación. ¿Qué no hizo Sansón? ¿Qué no hizo David? ¿Qué no hizo Salomón? No huyó. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo. Eso es lo que dice también Primera de Tesalonicenses. Si podemos ver Primera de Tesalonicenses capítulo 4. El versículo 3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es la misma palabra. Huyan, apártense de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso o su esposa en santificación y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie se exceda ni engañe a su hermano. Versículo 7. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu.
claramente es un mandamiento de Dios. Apártense, huyan. Y esto necesitamos pedir al Señor continuamente, como dice Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 3, cómo debe el hombre andar ante estos pecados. Versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni aun se nombre, no esté en tu diccionario que uses regularmente esas cosas que solamente va a despertar lujuria y concupiscencia y va a llevarte a una esclavitud de pecado. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo, avaro, va a ser parte de la herencia en los santos. En otras palabras, hermanos, varones, en esto necesitamos estar despiertos. Satanás busca vender sus mentiras sutiles y ha tenido mucho éxito. Pero claramente las Escrituras no pone esto como en un misterio. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿O quién nos puede ayudar? Es claro la palabra, claro el mandato. ¿Cómo inicia? Siendo seducido por el ojo. Y eso lleva y engendra el pecado sexual. Y ese pecado sexual es contra tu propio cuerpo. Y tu cuerpo no ha sido llamado para eso. Tu cuerpo tiene un propósito, ser morada del Espíritu. De manera que cuando tú estás en pecado sexual, ya sea de diferente índole, lujuria, inmundicia, vista, coqueteos, lo que va a hacer es contristar el Espíritu, apagar el Espíritu. Y eso va a hacer que vas a ser sal, pero insípida. Y vas a ser un metal que solo resuena. Vas a ser nube, pero sin agua. Vas a ser tan ineficaz en la vida cristiana que va a ser totalmente ganado por el pecado. ¿Dónde está claramente esto? La necesidad de llenarnos en el Espíritu. Vos no tenés armas para luchar. Yo no tengo armas para luchar. Esto no nos vamos nosotros con un espíritu de Goliat, menospreciando y diciendo que le vamos a pisar la cabeza. Necesitamos armas espirituales. Necesitamos de la obra del Espíritu que va contra la carne. Necesitamos de la llenura del Espíritu para dar esos frutos. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, digo pues, versículo 16, andad en el Espíritu. Nunca tomes un paseo en tu carne. Nunca hagas una vueltita en tu carne. Andad, vivid, conducíos en el Espíritu. ¿Qué haces para salir de tu casa? ¿Cómo te equipas? ¿Dejas ahí tu yelmo de la salvación y corres porque ya está sobre la hora y te vas? Anda en el Espíritu. Eso no podemos descuidar. Y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Nosotros queremos luchar contra la impureza sexual, contra nuestros ojos lujuriosos, con nuestro pensamiento de concupiscencia. Tiene que ser a través de las armas espirituales, llenándonos de ellas. Porque manifiestas son, dice, evidentes son cuando una flor está mostrando qué clase es, o una planta está dando su fruto. ¿Y qué da? ¿Qué fruto nuevamente encontramos? La carne dando primer lugar, porque manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación. Ahí están los hijos mayores de la carne.
nuevamente. ¿Dónde se manifiesta? Por eso es que en la primera página de evaluación a un ministro se tiene que mirar en primer lugar, ¿es puro sexualmente? ¿Es íntegro? ¿Es fiel? ¿Es leal? No solamente, está casado con uno, check. Significa más. Significa más, hermanos. No nos engañemos porque le vemos, ya se casó y hace 7 años, hace 20 años. Va más que está en su corazón. Tenemos que indagar así. Mas el fruto del Espíritu es amor y gozo y paz, paciencia y un dominio propio que puede dominar esas áreas. ¿Qué hombre buscamos? Ese hombre que dice Hebreos 13:4, sea honroso en todo el matrimonio. Este hombre realmente honra su matrimonio. Este hombre realmente tiene un alto concepto de su matrimonio. Este hombre realmente está teniendo claro cuál relación está teniendo y es leal y es comprometido y se va a dar por ese matrimonio. Y el lecho conyugal sin masilla, porque los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Él está teniendo esa vista, esta visión. Si todo hombre tiene que tener eso, ¿qué más un siervo? ¿Qué más un ministro? Que tiene que cuidar de otros, que tiene que atender de otros. Y él mismo no está pudiendo vencer. Si él mismo está aplazado en eso, él mismo está en esas áreas siendo reprensible, encontrándose estas anormalidades en sus vidas. Mirad por vosotros y por la grey. Primero por vosotros, dice. Y eso es lo que nos lleva a nuestro último punto, donde aterrizamos, donde está hablando nuestro contexto. Marido de una sola mujer. Acá nos está enseñando el celibato. Claramente dice marido. No hay celibato, no hay algo que sí o sí tiene que ser soltero. Tampoco estamos viendo acá que está permitiendo pastoras, porque dice marido, no dice esposas. Algo que tampoco no vemos. Son viendo claramente que esas son las cosas que no enseña el texto. Marido de una sola mujer. Nos está diciendo hombre leal y fiel, que tiene su relación algo como prioritario dentro de sus relaciones más importantes, porque está entendiendo que está representando a la mejor relación que hay, que es de Cristo y su iglesia. Una relación que no puede cicatrizarse, una relación que no puede agrietarse, una relación que no puede distanciarse, una relación que tiene que estar siempre firme, dulce y eterna. Tiene y modula y copia y trata de pintar su matrimonio mirando a Cristo y su iglesia. Uno que sirva como un modelo, como un ejemplo a los demás matrimonios. Porque ¿de qué va a componer una iglesia? Una iglesia va a componer de matrimonios. Y ese matrimonio va a necesitar modelos, va a necesitar ejemplos. He ahí, mira a tu pastor cómo tiene que ser un hombre. He ahí, mira cómo tiene que ser un matrimonio. He ahí cómo tiene que ser después como padre. He ahí cómo tiene que ser y conducirse. Pero si este hombre ya rompió pactos, ya se divorció, si este hombre falló a su esposa en su momento y ya ha sido infiel, y este hombre está continuando en algunas prácticas sutiles, pecaminosas, o este hombre está hablando casi de cosas sexuales, ¿qué se espera? ¿Qué se espera? ¿Qué guía va a ser? ¿Qué consejero va a ser cuando venga uno y le diga, he caído en adulterio? Lo que se espera es, esa clase de hombre es, tranquilo, hoy contigo. O uno viene y está diciendo, estoy luchando con la pornografía. Y este pastor, con tal de que no sea tu vicio, tranquilo, pa.
si su vida se marca de que él mismo no está poniendo frenos y barreras a su vida sexual, claramente sus consejos van a ser a su forma de entender. Por eso se requiere de que el hombre sea puro sexualmente, o si no va a ser un guía ciego, que según sus estándares solamente va a ser tropiezo y estrago dentro de la iglesia. Eso es el primer punto. ¿Cómo va a poder llevar un curso de prematrimonio, de fortalecer los matrimonios dentro de la iglesia, si su propia vida está siendo descalificado para tocar esas áreas? Es necesario. Marido de una sola mujer. Se espera que el ministro tenga principios claros, cuidadosos con el otro sexo, sabio en su andar con el otro sexo. No anda de beso óculo santo con las hermanas, de abrazos, sino es cuidadoso, sino que sabe cómo conducirse en la casa de Dios, no generando tropiezo ni carga a nadie. Que cuando va a llevar una conversación, nunca lo hace a solo. No escribe subido de tono. Busca siempre presencia de otro. Tampoco estamos diciendo con esto que, hermana, no me toques. Ni tampoco no puedo saludar. El balance está en que uno tiene que aplicar los principios de la sabiduría. El apóstol Pablo dice que llevaba a su esposa en las giras que iba a predicar. Eso encontramos en 1 Corintios 9, que es lícito, dice. Él llevaba con él una forma de cuidar su propio corazón y de poner barreras. En cuanto a una conversación, y es parte de los ejemplos que da también como consejo de sabiduría el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 5. Es de qué forma, de qué visión tiene que tener Timoteo al momento de llevar esto adelante. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 2 dice: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Cómo tiene que acercarse hacia el sexo opuesto? Si uno de mayor edad, a las ancianas dice como a madre, y a las más jóvenes como a hermanas. Lo que está diciendo, en otras palabras, es viéndole como algo de consanguineidad. Uno no le ve, le mira como un respeto hacia a uno de mayor edad, y una como una hermana a uno de más jóvenes. ¿A quién se le ocurre entrar con su madre o con su hermana? Eso es algo animal. De manera que al dirigirse le está diciendo a Timoteo es que tú tengas esa visión y tengas ese freno, le tengas esa vista. No esté ahí con tus pensamientos lujuriosos. Activo tu carne en una consejería. O con tus apetitos ahí floreciendo. Sino tu vista hacia ellas tiene que ser pensando así, viendo que vos estás sirviendo al Señor, cuidando y velando sus almas, no recreando tu carne. No recreando ni alimentando tus apetitos. Esto es algo que claramente le marca como un principio de sabiduría el apóstol Pablo al joven Timoteo, como a hermano, como a madre, como a hermana, que es a quienes respetamos. No se espera que un pastor, por ejemplo, o un candidato a ser pastor, trate de una forma cuando está su esposa y trate de otra forma cuando no está su esposa. Cuando no está, le abraza a todos. Cuando está, saluda con su mano. Esas distinciones son peligrosas. O que le trate a algunas de una manera más tierna y amable,
más que su esposa. Esas son cosas que hay que ver y hay que mirar con lupa. Y eso la iglesia tiene que observar. Por eso, hermanos, esos son principios a que lo que está diciendo marido de una sola mujer implica todo. Esto es una de las cosas que también vemos, que esto era parte de la característica de los falsos maestros. Tenían esta actitud, tenían estos deseos. Por eso nosotros vemos en la segunda carta de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 en adelante, que describe Pablo que esto le caracterizaba a los falsos maestros. Por eso es que hay que filtrarlo por este lado. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Una marca de los falsos maestros, finalmente ahí quería llegar. Finalmente esa era su intención. Y el apóstol Pedro de la manera dura también exhorta a eso, diciendo en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 12. Y esto es aún con muchísimo más acento, con muchísima más negrita, de que es parte de las marcas de un falso maestro. Dice así: mas estos, blasfemando de las cosas que no entienden, como animales irracionales, no es que le está viendo como a madre ni como a hermana, nacidos por naturaleza para presa y destrucción, perecerán en su corrupción, recibiendo el pago de su injusticia, ya que tienen por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, las cuales comiendo con vosotros se recrean en sus errores, teniendo los ojos llenos de adulterio. Están ahí, comiendo con ustedes, dice, pero sus ojos están en otra cosa. Es una marca que hay que ver a la luz de la Escritura. Los pastores, un hombre que verdaderamente se cuida a sí mismo, uno que mira su propio corazón, uno que está realmente luchando, cuidando, poniendo a raya eso, vigilante para poder cuidar a otros. De otra forma, él no va a poder ser un obispo, un supervisor de la vida espiritual, de cómo está luchando con el pecado frente a otros. Ten cuidado de ti mismo, le dije Pablo a Timoteo. No es que él tenga cuidado de la grey, por sobre todo de las hermanas. De ti mismo. En esta área no puede reinar la paz, hermano. En esta área no podemos decir, tranquilo, paz. ¿Qué tal, hermano, con eso? Reina la paz ahí. Ahí es donde tenés que ser vigilante. Y no solamente si has hecho o no hecho, sino cómo ha sido tu vista. ¿Qué fotografía estuviste guardando aquí? Gigabytes de fotografías almacenando ahí. Es necesario ver con la gravedad que es. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdate de la lujuria. Aquí inicia, aquí se gesta, dice, la forma como lleva y conduce finalmente a lo que nosotros vemos. ¡Qué noticia tan impactante! Ese hermano, ese predicador que seguía, cayó en eso. Y lo que no hizo es justamente lo que dice la Escritura. No huyó a tiempo.
muchos han caído, porque muchos se consideran como Goliat, y que puede con eso. Menosprecian y van y pelean, y con sus propias armas no pueden. Como un hombre, todo pastor, todo candidato, todo aspirante tiene que ser como un libro abierto. Un libro abierto. Que la iglesia quiera ir a esa página de su vida sexual y no encuentra con sorpresas. Íntegro, fiel, leal, puro en todo. Porque realmente está tomando límites claros. Esto es serio, hermanos. Esto es algo que realmente tenemos que pedirle muchísima gracia al Señor, muchísima sabiduría al Señor, porque no se trata solamente si ya se casó. Es una violación del 7º mandamiento, y es una violación conforme dice Cristo, uno que mira con ojos de lujuria, uno que está ahí con su corazón. Por eso un hombre que ha rompido ya su lazo matrimonial, ya de acuerdo al contexto de cómo sucedió, si es el hombre el responsable del divorcio, si es el hombre que abandonó, si es el hombre que dejó su primera nupcia, es ya reprensible, porque claramente no fue fiel. Hay que ver cada caso, hay que examinar cada caso, pero dice Proverbios: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, y el que tal heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Claramente dice la Escritura, por aquellos que realmente no están viendo con lo solemne que esto es. Una vida de pureza sexual, hermanos, para todo cristiano tiene que ser un anhelo, tiene que ser un deseo, y finalmente se reduce en que por el poder del Espíritu que mora en nosotros ya tenemos dominio propio. Me encanta la palabra del apóstol Pablo que resume, y a esto podemos decir que un ministro tiene que tener: dueño de sí mismo. El alcohol no le lleva, las mujeres no le lleva, su ira no le lleva, es dueño de sí mismo, es sobrio. Eso se resume. Pero eso es un fruto del Espíritu. Por eso es que debemos de clamar que realmente podamos nosotros, delante de nosotros como iglesia, tener modelos que realmente sean imitables en esa vida sexual. Para poder terminar, aquí tenemos 3 aplicaciones. Con esto cerramos. Después de ver claramente que el pecado sexual no solamente está un problema ya afuera, sino un problema también aquí dentro de nosotros en la iglesia, y muchas veces puede ser muy sutil su movimiento, puede estar operando y sin darse cuenta. Y si tú no tienes a Cristo, claramente seguirás en la misma condición y no vas a poder ir contra eso. La solución no es casarte, la solución no es ir a la iglesia, la solución para los que están en ese tipo de pecado es Cristo. Solamente Cristo es la que puede rescatarte de esa condición, donde tu corazón está cautivado, donde tu corazón está ganado. Tú no puedes ganar esa pulseada, necesitas de Cristo. Cristo solamente es el que puede dar vida a aquellos que están muertos en esos pecados. Él es la verdad, Él es la vida, dice. Él es el que puede darte. Esas son las mejores y más buenas noticias de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo ha sido dado, no fue escatimado por el Padre, sino entregado.
Y Él dice que no se aferró a nada, sino que se despojó y se hizo siervo. Y Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Él se dio para que tú puedas ser liberado de ese yugo de pecado. Esas cadenas puede solamente Cristo, por su obra poderosa en la cruz, por su sangre derramada, limpiarte y librarte de toda mancha. Hoy debes venir a Cristo. Y aquellos que están en Cristo, pero este problema es un problema latente, lo que nos dice aquí es que no conforme a este siglo. Renueva tu pensamiento, mi hermano, todos los días. Usa las armas que el Señor ahí te pone. Esto no basta orar personalmente. ¿Qué has hecho para esto? Estoy orando. No basta. Usa todas las herramientas que el Señor te da. Escudriña la Escritura, renueva tus pensamientos. Ese pensamiento que ya te vendió otra vez el enemigo y ya claramente compró tu carne, desecha, elimina a través de la renovación de la palabra en ti. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando, alegrándote, gozándote de lo que hizo Cristo y lo que ganó Cristo, de que ya tienes bendiciones espirituales. Y una de las cosas que tocó en nuestra lectura del calendario de lectura es Proverbios 5. Y vemos claramente aquí un pecado que de la inmoralidad sexual. Y un padre diciendo a su hijo, no le dijo una vez, hijo mío, hijo mío, hijo mío, le estaba tratando de continuamente decir, cuida. Y dentro de lo que nosotros teníamos que escribir, la lupita, la lamparita de las cosas dentro del... Vimos una de las cosas meditando, advertencia de cómo obra la carne, de cómo la mujer extraña. ¿Y dónde encontramos la gracia? Encontramos la gracia justamente ahí. Otro que nos está enseñando, así funciona, así vas a terminar. Así es dulce, pero finalmente es amargo. Y está diciéndole continuamente, y eso nosotros necesitamos. Otro hermano, tu esposo, tu esposa, que te diga continuamente, para que vos puedas mantenerte consagrado y puro y puedas escuchar estas palabras, huir, apártete. Hay que tomar decisiones radicales en esto. Pero el mensaje directo y claro para aquellos que anhelan pastorado, para aquel candidato, este requisito no es opcional. Este requisito es indispensable. Este requisito es lo que tú vas a mostrar. Lo que más necesita en el mundo de recién convertido es cómo luchar contra eso. Y tú debes de ya estar crecido en esto. Tú tienes que estar ya equipado en esto. Por eso necesitamos ver un corazón realmente cambiado. El mensaje es: la inmoralidad sexual abunda en la sociedad. Nuestro corazón es tentado. Dios aborrece. Dios abomina toda práctica de impureza sexual. Nuestro llamado es a una pureza sexual. Purifica tu corazón. Purifica tu corazón todo momento. Y quiero cerrar con la lectura de Romanos capítulo 13. Versículo 13. Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en fornicaciones y lujuria, no en contienda y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tus muchas misericordias. Pero por sobre todo, Señor, rogamos que estas palabras que tú nos has permitido meditar, escuchar, oh Señor, haz que realmente golpee nuestros corazones.
Señor, que pueda traer más purificación y santidad a tu pueblo. Ayúdanos a honrarte, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a terminar con una alabanza. Puestos de pie.